El plato fuerte del día de hoy se encuentra en Job 31 y Job 32. El análisis de estos dos capítulos, como ya hemos leído y escuchado, ambos capítulos, vamos a analizarlos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y este es el segundo segmento de la programación para el día de hoy, 27 de abril. Job capítulo 31. ¿Qué podemos aprender de Job en la Biblia? Como les recuerdo, este es el tema central de toda, este será el tema central de toda la serie hasta que terminemos de estudiar el libro de Job. En el versículo número 1, encontramos la frase hice pacto. Con mis ojos. Con este capítulo concluye el largo discurso de Job. En el capítulo 29, Job habla de su hermosa vida pública y de los honores de que había sido objeto. Luego, en el capítulo 31, resume los principios que determinan su conducta privada. Estos principios podrían resumirse en la siguiente forma. Primero, castidad. Versículos 1 al 4. Segundo, serenidad. Perdón, seriedad y sinceridad. Sorry. Versículos 5 y 6. Tercero, rectitud y pureza. De esto hablan los versículos 7 y 8. Cuarto, fidelidad al voto matrimonial. Los versículos del 9 al 12 lo presentan así. Quinto, lealtad para con sus siervos. Versículos 13, 14 y 15. Sexto, caridad para los desvalidos. Es el segmento, uno de los segmentos más largos. Va desde el 16 al 23. El séptimo, ausencia de codicia e idolatría. Va del 24 al 28. Octavo, bondad hacia los enemigos. Los versículos 29 y 30. Noveno, hospitalidad. Versículos 31 al 32. Décimo, ausencia de pecados secretos. Versículos 33 al 37. Décimo primero, honradez en el manejo de los bienes. Con esto termina el capítulo 20, versículos 38 al 40. Este capítulo presenta un resumen excepcionalmente completo de la ética de Job. Este capítulo presenta un resumen excepcionalmente completo de la ética de Job que, como ejemplo de
este elevado idealismo no tiene paralelo. Muy bien, según Andrews, el capítulo 31 es la última protesta de inocencia por parte de Job. Miremos algunos aspectos, algunos versículos y algunas frases que aparecen en cada uno de estos versículos. Bueno, en el primer versículo, mirar a una virgen. Dice, ¿cómo? Pues había yo de mirar a una virgen. Literalmente se puede entender. Es como pues habría yo de pensar en una virgen. Y para tener claro que esto es esto es así, Jesús mismo lo aclara en Mateo 5, 27 y 28. Job comprendía que no bastaba solo evitar el adulterio. Para alcanzar la norma divina, tanto las acciones como los pensamientos deben ser puros. Job hizo un pacto consigo mismo. No permitiría que su mente accediera a la seducción de la concupiscencia. Según el lenguaje figurado del texto, esta alianza entre la conciencia y los ojos imponía a estos la obligación de no contemplar lo que sugiriera pensamientos impuros. Andrew nos dice, hice pacto con mis ojos. Me prometí solemnemente a mí mismo, dice Dios habla hoy. Yo me he impuesto la norma. Y la frase mirar a una virgen literalmente, según Dios habla hoy, es no codiciar ni siquiera a las solteras. Así pasamos al versículo 2. Perdón. Saltamos al versículo 17. Recuerden que ustedes pueden accesar a la página que vimos al principio para que puedan ver todo el análisis de todo el capítulo. Acá vamos a ver algunos. Bueno, en realidad estamos viendo casi todos, pero de una manera completa usted lo consigue en la página de Comentarios Bíblicos Adventistas sin ningún problema. Bueno, el versículo 17. Déjeme ver si hay algún resumen antes de por Andrews. Bueno, Andrews tiene un resumen del versículo 9 al 12. Integridad de la vida familiar de Job. El versículo, pues que vamos a resaltar acá antes de llegar al 17, es el versículo 10. Muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Encorven. Bueno, acá nos está diciendo
¿Qué quiere decir esto de muela para otro? No es otra cosa que trabaje en otra casa, o sea, que viva en otra casa, en la casa de otro hombre. Se entiende que en aquellos días las mujeres no trabajaban fuera de casa. Eran los hombres los que salían a trabajar y las mujeres se quedaban en casa. Y si una mujer estaba moliendo trigo, cocinando en otra casa, es porque pues ya no pertenecía. Entonces Job dice, bueno, hay problema ahí. ¿Eh? Viva en casa de otro hombre puede ser también una metáfora del acto sexual. También se puede entender aquí cuando dice, el versículo dice, y sobre ella otros se encorven. Acá podemos hablar de mortero y pisón. En otras palabras, equivalentes a genitales. Bien, vamos al versículo 13 al 23. Integridad de Job en las relaciones sociales. El versículo 14 nos habla cuando Dios se levantara. Acá es para pronunciar sentencia en favor de los oprimidos. Y esto lo podemos ver en el Salmo 76, versículo 9. En el versículo 14, el versículo 17, tenemos dos frases, dos palabras. Dice solo y huérfano. Y le vamos a dar mucha importancia a la palabra huérfano. Job le da mucha importancia a la palabra huérfano. Si he comido yo solo mi bocado y no comió de él el huérfano. Entre los árabes, mis queridos hermanos, era muy arraigada la costumbre de que los invitados, yo creo que mi mamá es árabe, porque esto también lo practicaba mi mamá. Lo practica hoy día. Los invitados siempre deben recibir lo mejor. Ustedes no tienen idea de que cuando mi mamá estaba sirviendo la comida, llegaba una visita y el mejor plato se le daba a la visita. En ocasiones, cuando esto ocurría, gracias a Dios no ocurría todos los días, el plato, la presa a la que le habíamos puesto el ojo, desde que estaba en la paila cocinándose, era la que terminaba comiéndose la visita. Por eso yo digo, mi mamá es medio árabe. Los invitados siempre deben recibir lo mejor. Esta es la costumbre árabe. No importa cuán necesitada esté la familia que los recibe. El comer un bocado solo probablemente significa quebrantar las leyes de la hospitalidad, como también dejar de comer de tomar en cuenta las necesidades de los menesterosos. Y acá es donde el versículo termina hablando de el huérfano. Al compartir con los desvalidos se consideraba como una de las virtudes, el compartir con estos señores consideraba como una de las virtudes básicas de la vida.
se consideraba, miren que digo se consideraba porque hoy día los pobres huérfanos andan por allí, por la calle, viendo dónde consiguen comida en la basura. Y lo peor es que nosotros sabemos que son huérfanos. Pero como no consideramos, no los consideramos, por eso digo que se consideraba a los desvalidos como una virtud básica de la vida. En esto sí, los tiempos han cambiado. En los días de Éxodo, en los días de Moisés, usted puede mirar que así era. Éxodo 22, 22, Deuteronomio 10, 10, 18. Incluso en los días de David todavía se seguía esa costumbre, Salmo 68, 5. Más tarde Isaías también lo refiere, Jeremías también, Ezequiel y Zacarías. Ahora, Elifaz había acusado a Job especialmente de oprimir a los huérfanos, como lo menciona el capítulo 22, versículo 9. Y Job lo había refutado, así lo hizo en el capítulo 29, donde comienza su discurso, el versículo 12. Es que en aquellos días atender, o sea, los problemas de los huérfanos era un problema de toda la sociedad. Hoy día cada quien cargue con su cruz. Muy bien, se me acabó el tiempo para el capítulo 31. Te voy a invitar a que sigas estudiando este capítulo. Voy a llamar la atención, voy a coger un minuto más. El versículo 18, quiero llamar la atención del versículo 18. Creció conmigo. Porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Miren hasta dónde Job dice que él conoce lo que se debe hacer con el huérfano, con la viuda, desde el vientre de su propia madre. O sea, ustedes saben que cuando una mujer está embarazada y el bebé está en formación, una vez que se le forman los oídos, el sistema auditivo, el bebé empieza a escuchar y a aprender. Así que en este versículo 18, Job deja claro que mientras estuvo en el vientre de su madre, aprendió de ella. Aunque las formas verbales presenten dificultades, esto parece identificar que Job ha sido como padre para los huérfanos y guía para las viudas, tal como lo traduce la versión Reina Valera. La expresión desde el vientre de mi madre, expresión hiperbólica para indicar que Job atendió siempre las necesidades de los desvalidos, o sea, desde su nacimiento. Por supuesto que debemos entender la figura. El versículo 22 habla de mi espalda se caiga de mi hombro.
que mi espalda se caiga de mi hombro y se quiebre el hueso de mi brazo. Bien. Desprenderse de mi espalda, de la nuca. La versión contemporánea. En este versículo se señalan las maldiciones de que Job está dispuesto a aceptar. En el Nuevo Testamento es como decir, cada quien tome su propia cruz. En este versículo se señalan las maldiciones que Job está dispuesto a aceptar si se puede probar que se ha aprovechado de los pobres. Que el castigo caiga específicamente sobre las partes de su cuerpo que han hecho lo malo o que han negado a hacer lo recto o se han negado a hacer lo recto. Usted sabe que cuando una persona se niega a hacer lo correcto es pecado. Pero yo no he hecho nada justamente por eso, porque tenías que hacer y no lo hiciste. Bueno, Job está diciendo, bueno, si en verdad yo he hecho algo, entonces que caiga sobre mí, sobre la parte de mi cuerpo que es responsable de lo que me está ocurriendo. El lenguaje vigoroso que Job emplea revela que está seguro de su inocencia y que odia los pecados que menciona. Recuerdan que en el Nuevo Testamento habla de que si tu mano te da ocasión de pecar, córtatela. Job te está diciendo, bueno, córtame mi mano si mi mano fue ocasión de quitarle la comida a un huérfano. Y Job está seguro, está hablando con seguridad de que no va a ocurrir lo que está diciendo porque él sabe que no ha pecado. El versículo 23, temí el castigo de Dios. De lo que estamos hablando. Porque he temido el castigo de Dios. Y aquí temido el castigo de Dios no debe entenderse como miedo, debe entenderse de la misma manera que estamos estudiando en el Apocalipsis, temete a Dios y darle honra. Job dice, yo respeto a Dios. Y por el respeto que le tengo a Dios, yo sé que no he pecado. Job afirma que su temor a Dios y el respeto que tiene no le habrían permitido cometer las crueldades de las cuales se le ha acusado, sobre todo todos esos supuestos amigos. Él dice, versículo 24, si puse en el oro mi esperanza y le dije al oro, mi confianza está en ti. Puse en el oro mi esperanza. ¿Usted sabe cuánta gente hoy día pone en el oro su esperanza? En su cuenta bancaria o en el cheque que llega a la próxima quincena. Job había sido rico, pero no había puesto su confianza en las riquezas, sino en Dios. Mis riquezas, dice el versículo 25. Usted puede comparar este versículo con el capítulo 1, ya hablamos allá bastante de esto. En el capítulo 20, versículo 15, en el 22 y en el 24, del 22, 24 y 26, perdón. Mire, son 3 capítulos que hemos hablado de las riquezas, el 1, el 20 y el 22. Acá quiero resaltar la frase, si he mirado al sol. Saben que el sol era para muchos en aquella época el Dios y abarcó tanto poder esta creencia que hasta en los días de Constantino, para Constantino el sol era
su Dios. Y justamente el 25 de diciembre, según esta filosofía, nace el hijo del Dios Sol. Ahora bien, ¿qué es el Sol para Job? Estamos en el versículo 25, segunda parte. Perdón, versículo 26, primera parte. Ajá, aquí hay un detalle. La riqueza es del versículo 25 y en el versículo 26 es que estamos viendo el sol. Dice el versículo 26. Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna en su resplandor. Referencia específica a la idolatría, como ya mencioné, adorar al sol. La idolatría, la adoración al sol estaba muy difundida desde tiempos muy antiguos en el cercano Oriente y en Egipto. La adoración de la luna generalmente seguía en importancia a la del sol. Había una marcada tendencia natural a adorar lo que proporcionaba la luz. Ahí puede usted mirar las citas que aparecen en Deuteronomio 4, versículo 19, Segunda de Reyes 23, 5 y Ezequiel 8, 16. Llegamos al versículo 27. Y mi corazón fue engañado en secreto y mi boca besó mi mano. Primero se comete el pecado en el corazón. Por eso se habla de en secreto. En el ritual de la adoración de los cuerpos celestes había algo que atraía muchísimo al corazón natural. Mi boca besó mi mano. El versículo dice, y mi boca besó mi mano. A la seducción del corazón sigue la acción. La actividad de la mano. Se acostumbraba a besar los ídolos. Primera de Reyes 19, 18, o sea, 13, 2. Pero como los cuerpos celestes estaban tan distantes, los devotos debían limitar su adoración a besarse las manos. Job afirma que nunca participó en tal idolatría. Llegamos o saltamos al versículo 29. Si me alegré con el quebrantamiento del que aborrecía y me regocijé cuando le sobrevino el mal. Acá mismo vamos a hablar del 30, 31 y 32. Aun cuando mi lengua no entregué al pecado para pedir la maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién hay que no se haya saciado con su carne? Porque ningún forastero pasaba afuera la noche, sino que yo abría mis puertas al caminante. Los sentimientos expresados por Job se anticipan a las señales del Sermón del Monte. En la antigüedad, como hoy, muchos se sentían justificados cuando se alegraban por la caída de un enemigo.
el discernimiento espiritual de Job era más profundo y ya vislumbraba la idea de amar a los enemigos, presentada por el propio Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5:44. La gente de mi tienda, dice la Biblia, Jerusalén, refiriéndose a mis siervos en el versículo 31. Job parece desafiar a cualquiera que señale un solo caso en que se hubiera puesto en duda su generosidad y hospitalidad. Una vez más se menciona al forastero. En este versículo, Job sigue defendiendo su reputación de ser hospitalario. Vivía a la altura de todas las exigencias de la hospitalidad oriental. Tenía en cuenta al extranjero y también a los miembros de su propia casa. Esto era ley según Génesis 18, 2 al 8. En el versículo 34, tuve temor, porque temía a la multitud que era grande, y me atemorizaba el menosprecio de las familias, y entonces callaba y no salía a mi puerta. Podría entenderse como una pregunta. Job parece esforzarse por dejar en claro que el temor de lo que pueda decir otros no le impide hacer lo recto. Pregunta si alguna vez la voz de la multitud le impidió hacer el bien. Si sucumbió ante la presión de las familias o tribus para obrar mal, o si permaneció recluido cuando debería haber salido para defender la causa justa. Job siente que su conciencia está limpia cuando recuerda la honradez de su trato con la gente. En otras palabras, Job admite que él no es sanguíneo, de los que prometen y no cumplen. El versículo 35 y 36 y 37. Mi confianza proceso sobre mi hombro y yo le contaría. En hebreo, en vez de la palabra mi confianza, literalmente aparece tawi, mi marca, mi señal. Tawi se traduce como señal en Ezequiel 9:4. Muchos afirman que tawi debe traducirse como mi firma, según la versión moderna, lo que significa que Job pone su firma, por así decirlo, en la plegaria de este versículo. Proceso se refiere más bien a un documento. Aparentemente Job aún desea aclarar la disputa entre él y Dios. Sobre mi hombro, Job está tan seguro de su inocencia, como ya hemos dicho, que si recibiera por escrito la acusación de Dios, no vacilaría en llevarla sobre el hombro a la cabeza. Esta es una declaración, dramática declaración de inocencia. Acoso recibo, pongo mi firma, dice Job. Y si Dios me acusara, le pongo mi firma. Yo lo contaría, le contaría, dice el versículo 37. Yo le daría cuenta de todos mis pasos. Como un príncipe me presentaría delante de él, dice la versión
Reina Valera actualizada. Job no tenía nada que ocultar ante Dios. Estaba dispuesto a declarar los actos toda su vida. Podría responder el interrogatorio de Dios en cada detalle. Gracias, licenciado Javier. Y presentarse delante de él no como reo, y deja claro, sino como príncipe. A ti, amigo, que estás privado de libertad, como te dije cuando te visité, tú no estás allí por accidente. Tú no estás privado de libertad por accidente. Tú eres un príncipe en medio de la oscuridad. Tú eres la luz que el Señor tiene en ese lugar. Pórtate como tal. El versículo 38, el 39 dice: si mi tierra clama contra mí y lloran todos mis surcos, si he comido su sustancia sin pagar, o he afligido el alma de sus dueños, que en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Mi tierra clama. Job concluye su argumento con una declaración de honradez en asuntos de propiedades. Invoca a la misma tierra que ha cultivado para que lo justifique. Pregunta si la tierra tiene quejas contra él. En el versículo 39 habla de dinero. Dice, si he comido su sustancia sin pagar, o sea, comí de gratis. Me aproveché de lo que la tierra produce sin haber sembrado, sin haberla trabajado. Job está seguro de no haber cometido los pecados más comunes entre los grandes terratenientes, el robo y la opresión, de los cuales lo han acusado Sofar en el capítulo 20, versículos 12 al 19, Elifaz en el capítulo 22, versículos 5 al 9. Job niega rotundamente estas acusaciones de estos supuestos amigos de él. Que en lugar de trigo me nazcan abrojos, dice Job. Job está dispuesto a que en su tierra crezcan espinas y abrojos en vez de grano. Si él ha sido fraudulento, la última línea del capítulo dice, aquí terminan las palabras de Job. Y me quedo con las palabras de Job. Así concluye la argumentación que el patriarca presenta en su defensa. Proclaman su integridad hasta el fin. Vacila entre la esperanza y la desesperación. Su actitud delante de Dios es la de alguien cuya confianza está herida, pero anhela ser curado. Se ha avanzado en la búsqueda de la solución del problema del mal, pero se resolverá solo cuando Dios se manifieste. Así lo veremos en el capítulo 38, versículo 1. Mis queridos hermanos, hasta aquí el tema central del día de hoy. No me queda tiempo para más. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por permitirnos el análisis del capítulo 31 del libro de Job.
Oramos, Señor, para que mañana podamos analizar el capítulo 32 y de ser posible el capítulo 33. Oramos, buen Dios, porque en este capítulo mis amigos, los privados de libertad, han entendido con claridad que ellos son hub, los hub modernos que deben ser luz donde quiera que estén. No es un accidente que estén en esta condición. Dios planificó y los preparó para que fuesen luz en aquella oscuridad donde se encuentran. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por defender nuestra inocencia. En Jesús. Amén. Llegamos aquí a nuestro penúltimo segmento, que es la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Estamos viendo la lección entre dos reinos enfrentados. Como dijimos, el día lunes fue el último día que pudimos estudiar. Así que vamos a mirar primero las preguntas que tenemos que resolver. ¿Por qué la vida en este mundo parece más atractiva que la venidera? ¿Qué relación existe entre este mundo y el reino del yo? ¿Qué significa el reino de Dios ha llegado? Los versículos 17 y 18 de 2 de Corintios 4 nos dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El concepto clave de esta semana es el reino de Dios. Y la invitación para entender qué es el reino de Dios y que el reino de Dios debe estar en nuestro corazón es para que ustedes vean la matutina Dios nos cuida del 1 de agosto. Para hoy, no, perdón, para el martes, pero que vamos a ver hoy, tenemos, la lección es el reino de este mundo. El reino de este mundo es muy atractivo, pues podemos percibirlo con nuestros 5 sentidos. Podemos ir a un centro comercial y allí adquirir todo lo que oferta. Podemos invertir en la bolsa de valores y si tenemos suerte, sus riquezas nos permitirán conseguir una mansión en una comunidad de lujo. Sin embargo, el reino de Dios puede ser percibido en esta tierra únicamente a través de la fe. ¿Con quién y dónde se originó el reino de este mundo? Isaías 14, 12 al 15 y Lucas 10, 18 nos dan la respuesta a esta pregunta. El profeta hace referencia al lucero, hijo de la mañana, y nos dice que este personaje se propuso, primero, subir al cielo, segundo, levantar su trono y sentarse en el monte del testimonio, y tercero, ser semejante al Altísimo. Todo era sobre él. Todo era sobre él.
Todo existía alrededor de él. Para él solo existía él. De ahí que el reino de este mundo haya su mayor expresión en el egoísmo. Ese deseo insaciable donde manda el yo y nada más que mi yo. En segundo lugar, según Génesis 3, 4 al 5, ¿qué indica que el primer pecado fue motivado por el deseo de cambiar la fidelidad al reino de Dios por la fidelidad al reino del yo? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, refiriéndose al fruto que tenía el árbol prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El lema mi voluntad fue el germen tanto de la rebelión de Lucifer y los ángeles como la desobediencia de nuestros primeros padres. Por supuesto, todo eso contrasta marcadamente con el tema tu voluntad, que sirvió de base para la vida de Jesús. Los que pretendemos vivir bajo el reino de Dios, hemos de estar comprometidos a cumplir la voluntad de Dios y no la nuestra. A fin de cuentas, nuestra conducta es lo que pone de manifiesto a cuál de los dos reinos le hemos entregado nuestra lealtad. Y hasta aquí, mi querido hermano, la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Esperamos que te haya gustado. Mañana veremos el miércoles y el jueves. Y el sábado cerraremos con el viernes. Digo, sí, el sábado cerramos con el viernes, el repaso y el viernes. Mis queridos hermanos, gracias. Gracias por habernos acompañado en este resumen bueno, no, yo no diría tan correteado. Sí, hemos estado acelerados un poco, pero hemos visto los detalles más importantes en esta hora y media que ya estamos por cumplir en la programación de hoy. Todavía nos queda una hora de transmisión y vamos entonces a pasarle la batuta al segmento más precioso de todos los segmentos, la escuela sabática regular. Pero antes, oremos. Nuestro Dios que está en el cielo, gracias Señor, te damos por permitirnos en este momento estudiar tu palabra. Hoy hemos hecho, Señor, grande esfuerzo por cumplir. Nos han quedado algunas cositas que vamos a ver durante la semana. Y sabemos, oh Señor, que usted tiene el control. Nuestra oración siempre, oh Padre Santo, que se haga su voluntad y no la nuestra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, me dan 10 segundos para regresar con ustedes y conectarnos con la lección de escuela sabática. Bendiciones.